Primero de Reyes, capítulo 3, verso 8 y 9, dice así, de esta manera. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para el juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Oramos. Amado Dios, una vez más damos muchas gracias por la Escritura, la verdad eterna que has dejado impresa, has utilizado hombres santos para que podamos nosotros hoy leer lo mismo que leyó Salomón, que leyó David, que leyeron los apóstoles, para poder nosotros conocer tu voluntad. Deseamos que tú obres de manera sobrenatural en este tiempo. Tú puedes hacerlo, tú eres soberano, tú eres el único que conoce cada corazón y eres el único que puedes escudriñar hasta lo más íntimo de nuestro ser y confrontarnos con nuestra necesidad de una relación contigo. Oramos confiando en tu obrar en el nombre de Jesús. Amén. Las 1001 noches, ¿sí? Es una serie de cuentos orientales entre los que se destaca el de Aladino y la lámpara maravillosa. ¿Sí? Yo sé que ese cuento, por las dudas, tiene un trasfondo incluso más oscuro del que se nos cuentan en los dibujitos animados, pero no es el tema en esta mañana, ¿sí? Lo cierto es que esa historia que se nos contó en la infancia decía que dentro de la lámpara, de esa lámpara maravillosa, estaba encerrado un genio que tenía poderes para conceder casi todo tipo de deseos, ¿sí? Solo había que frotar la lámpara y aparecía el genio que estaba encerrado dentro de esa lámpara y concedía 3 deseos. Interesante o llamativa la historia, ¿no? Ahora, si eso fuese real, haga ese ejercicio de imaginación conmigo por un momento, si eso fuese real, ¿sí? Y usted y yo tuviésemos la oportunidad de que se nos concedan 3 deseos, 3 cosas en ese momento que se nos dan a elegir, 3 solamente. Bueno, vamos a decir, aunque sea una, que se te va a hacer realidad, ¿qué pediría? Ah, no, pero me pregunta muy de repente, pastor, deme tiempo para pensarlo. Pero ¿qué pediría si a usted dice, lo que pidas ya, en este momento, lo vas a tener? Bueno, terminamos con ese ejercicio mental. Lo cierto es que eso sucedió de verdad. Eso sucedió de verdad, pero no con un genio, sino con Dios. A Salomón Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, ¿sí? Lo que quisiese. El versículo 5 de ese capítulo que estamos leyendo nosotros, o tienen abiertas sus Biblias allí, dice así el texto: se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, que era la manera o una de las maneras en que Dios trataba con su pueblo antes de que la escritura estuviese completa. Dice que se le apareció en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Así, lisa y llanamente, se le dio la oportunidad a Salomón de pedir lo que él quisiera. Y Dios prometía que se lo iba a dar. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Cuál fue la respuesta de Salomón? Bueno, versículo 9 dice que esta fue la respuesta de Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ese fue el pedido de Salomón y es uno de los pasajes más significativos que encontramos en la Escritura, o de las historias más significativas que encontramos en la Escritura. El pasaje es utilizado muchas veces para hablar a los jóvenes en algún momento, alguna reunión o campamento, para ayudarlos a saber tomar buenas decisiones, ¿no? El conocido evento es significativo porque marcó el inicio de una era que se dio en llamar la Edad de Oro de Israel. Este fue el punto de partida, ¿sí? El punto de inflexión que cambió la historia de la nación de Israel. Es la época de oro.
La época de David fue una época muy buena donde se estableció el reino de Israel, pero fue una época de muchas luchas, muy traumático fue el reinado de David. Era lucha tras lucha tratando de conquistar el territorio. David es una representación de David es una representación de Cristo en su humanidad. Ese siervo humillado, ese siervo batallando contra el pecado. Pero Salomón es la representación o el tipo de Cristo en gloria, en gloria. Por eso es que la edad o esa etapa del reinado de Salomón se llamó la edad de oro de Israel. Ni antes ni después hubo una época como esa, como la edad de oro del reinado de Salomón. Fue una era de sabiduría, fue la era del rey sabio, ¿sí? Durante esa época, si ustedes después quieren leer o si ya lo tienen leído, el relato sobre el reinado de Salomón en esos pasajes en el libro de Reyes hasta capítulo 10, ¿sí? Van a notar en verdad que se habla de que Israel tuvo riqueza como en ninguna otra época. Tuvo riquezas. Se dan los números, en el capítulo 9 y 10 se dan los números de toda la riqueza que se acumuló en ese tiempo en el pueblo de Israel. Además, el territorio se extendió hasta límites impensados en ese momento. Fue más allá del río Jordán y llegando los contornos del imperio, porque era un imperio de Salomón, hasta el río Éufrates. Estamos hablando del límite con lo que era el reinado de Babilonia. Incluso hasta el sur fue llegando el límite de Israel hasta el Mar Rojo. Después usted dice, ¿cómo? No conozco eso. Bueno, mire después en un mapita todo lo que se extendió el reino de Israel durante la edad de oro del reinado de Salomón. Había paz por todas partes. Salomón no conoció la guerra, sino hasta el final, cuando él se apartó de Dios, hubo algunos que se levantaron un poco, pero durante la mayor parte de su reinado no conoció la guerra. Y su padre era el hombre que peleó las batallas de Jehová. ¡Qué diferencia! ¡Qué tremendo! Un reinado de completa paz. Todos tenían paz con Israel. No solo tenían paz con Israel, querían venir y ser amigos del rey Salomón. Las características, sin embargo, queridos hermanos, más allá de la riqueza, de la extensión del territorio y de que en verdad era un reino de paz, sin embargo, la característica distintiva era la sabiduría. Esa fue la característica distintiva del reinado de Salomón, la sabiduría. La Escritura dice esto, por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 9, versículo 23, tienen aquí el pasaje. Dice que todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón. ¿Para qué? ¿Para ver lo lindo que era? No, dice, para oír la sabiduría que Dios le había dado. La característica distintiva de este reino era la sabiduría que Dios le había dado a este hombre. Interesante también es, seguramente conocen esto y lo recuerdan, que la reina de Sabá, una reina de una nación hacia el sur de Israel, quien visitó a Salomón para comprobar si era verdad lo que oía, y pudo observar la gloria cuando llegó y se conoció a Salomón, pudo observar la gloria, el esplendor, la riqueza de la nación, pero la reina de Sabá destacó por sobre todo ello la sabiduría de Salomón. Y dijo esto, 2 de Crónicas 9, 5 al 7, creo que el pasaje lo tienen allí también, dijo esto la reina de Sabá cuando vio todo y lo escuchó a Salomón, dijo, tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti, y escuchen esto, y oyen tu sabiduría. Por esto es que esto es un tipo de Cristo en gloria, porque cuando estemos con el Señor para siempre, una de las mayores ocupaciones que vamos a tener es escuchar la sabiduría de nuestro Dios. Así que el texto en cuestión que estamos nosotros considerando en esta mañana es significativo porque fue el génesis de una edad sin igual. Y en ella podemos ver, ¿sí?, en esa edad, no solo la importancia y la grandeza, sino también el alto valor de ser sabios. De eso vamos a hablar nosotros durante algunos domingos en este mes, ¿sí?, abordando el tema de la familia, el alto valor de ser sabios. El pasaje contiene, ¿sí?, el que estamos considerando ahora, algunos conceptos claves para hablar en este mes acerca de la sabiduría como el fundamento sólido para edificar el hogar en la verdad. Ya hemos hablado nosotros en el mes de agosto acerca de la autoridad como uno de los fundamentos, los cimientos sobre los que se debe edificar el hogar, la vida familiar. Y vamos a hablar por algunos domingos y también vamos a hablar después del amor, pero vamos a hablar algunos domingos en cuanto a la sabiduría
como el fundamento sobre el que se debe edificar la vida familiar, para que se diga, esta familia realmente vive con sabiduría. No pocos hogares serían distintos y muchos problemas se evitarían si la sabiduría fuese un factor determinante en la vida familiar. No son pocas las familias que nosotros observamos, podemos ver y decir, oh, si ellos tomasen decisiones sabias, qué diferente sería ese hogar. Y decimos en el sentido opuesto, mira vos, qué hogar, ellos sí que viven con sabiduría. Vamos a hablar un poco de eso durante este mes con la ayuda del Señor. ¿Sí? ¿Qué nos enseña este texto acerca de la sabiduría? Vamos a usar este pasaje para dar una introducción. La semana que viene, Dios mediante, vamos a abordar temas prácticos. ¿Sí? ¿Qué significa vivir con sabiduría en un hogar? ¿No? Bueno, ¿qué nos enseña este texto acerca de la sabiduría? En primer lugar, el texto nos habla a nosotros de la esencia, su esencia, la esencia de la sabiduría. Bueno, cuando utilizamos esa expresión, esencia, ¿sí?, nos referimos a la naturaleza de la cosa, de cualquier cosa que estemos hablando, ¿sí? O sea, el concepto, la idea de lo que es la sabiduría. Porque seguramente aquí, si hacemos ahora una pequeña encuesta, cada uno tendrá su idea de lo que es sabiduría, ¿sí? Pero nosotros vamos a basarnos en la idea que la Biblia nos transmite a nosotros sobre lo que es la sabiduría. ¿Cuál es nuestra idea de la sabiduría, nuestra idea de lo que es ser una persona sabia? Bueno, interesante que Salomón, cuando pidió allí en el versículo 9, dijo, bueno, quiero esto. Salomón pidió un corazón entendido para juzgar y para discernir. Y ahí está la definición de sabiduría según la Biblia. Un corazón para juzgar y para discernir, o para discernir y juzgar. Sí, ese sería mejor el orden y lo vamos a anotar en un momento. Él pidió un corazón entendido para poder discernir, que es poder darse cuenta de la diferencia entre una cosa y otra. Eso es discernir, que es la misma palabra que en otros pasajes en la Escritura se traduce como juzgar, como en este caso. Y en el Nuevo Testamento también es la palabra juzgar, es diferenciar una cosa de otra. Cuando la gente dice, ay, no juzgues, ¿qué tal? ¿Me estás diciendo que yo no pueda tener esa habilidad para diferenciar una cosa de otra? Es tonto decir eso, ¿sí? En verdad es una capacidad para poder diferenciar. ¿Qué cosa? Lo bueno de lo malo. Y además de poder diferenciar, es la capacidad de poder tomar una determinación en ese momento. No solamente poder saber, decir, esto es así y esto es así, sino en ese momento voy a decidir por esto. Eso es juzgar. Y eso es discernir y eso es juzgar, ¿sí? Esas dos cosas pidió Salomón. Que yo pueda discernir y a la vez que yo pueda tomar una determinación en base a eso que acabo de discernir. Ahora, este es el concepto que la Biblia presenta acerca de la sabiduría. Y no tiene que ver, el concepto bíblico, ¿sí?, no tiene que ver con cierto grado de coeficiente intelectual. ¿Cuánta gente en las iglesias? No, yo porque no me instruí en la escuela, yo no tengo secundario, yo no soy facultativo. Bueno, la sabiduría, según la Escritura, no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual que todos nosotros tenemos, que seguramente es diferente, porque Dios nos ha hecho diferentes incluso en ese grado de capacidad. Ni tampoco la sabiduría, según la Escritura, tiene que ver con la acumulación de una gran variedad de conocimientos seculares o teológicos, ¿sí? Algunos piensan, bueno, mirá cuánto sabe de teología, pero puede ser en verdad que no sea una persona sabia, no sea un creyente sabio, ¿sí? Se puede tener un grado alto de coeficiente intelectual, y esto nosotros lo podemos ver en cualquier ambiente en la sociedad en que vivimos. Se puede tener un alto grado de coeficiente intelectual y tomar decisiones incorrectas. ¿Cuántas personas facultativas que pueden resolver ecuaciones matemáticas que para mí es chino básico, no lo entiendo? Bueno, pero pueden resolver esas cosas con facilidad, pero toman decisiones en la vida diaria que dicen, ¿qué necedad? ¿Qué necedad? Se puede tener acumulado mucho conocimiento, incluso mucho conocimiento teológico, y vivir de manera necia, ¿sí? Se puede ser un facultativo y no necesariamente ser una persona sabia. Por eso es que no debemos confundir nosotros, a la luz de lo que la Escritura enseña, sabiduría con conocimiento, ¿sí?, o con nivel de coeficiente intelectual alto. No tiene que ver con eso lo que la Biblia plantea, ¿sí? Ninguna de esas dos cosas está mal. Ni tener un coeficiente intelectual alto no está mal, para nada mal. Si Dios le ha bendecido con eso, muy bien, utilícelo para la gloria de Dios. Tampoco está mal tener conocimiento de muchas cosas.
Conocer. A mí me gusta conocer, leo de todo tipo de cosas lo que está a mi alcance, pero no está mal nada de eso. Sin embargo, eso no significa necesariamente que uno sea una persona sabia o que uno tenga sabiduría. La sabiduría es la habilidad, entonces, de tomar decisiones correctas. Esa es la expresión más simple y así de simple es la sabiduría. Es la habilidad de tomar decisiones correctas. Y eso es lo que le estaba pidiendo Dios a Salomón. Dame un corazón sabio de tal manera que pueda tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Tiene que ver con cómo decidimos. Tiene que ver con la clase de decisiones que tomamos en diferentes situaciones. Eso es sabiduría, ¿sí? Y esto puede verse más claramente, esta definición que acabo de dar, se puede ver más claramente en el libro de la sabiduría, que es el libro de Proverbios. Muy bien, y lo estamos estudiando los sábados en el culto de oración, en el libro de Proverbios, y todo es reducido en ese libro a dos tipos de personas en el libro de Proverbios, los sabios y los necios. Así ve Salomón a la humanidad. Están los sabios y están los necios. Es la manera que él tiene de ver, en verdad, aquellos que son creyentes y aquellos que no conocen al Señor. Esa es la manera de poder entender el libro de Proverbios y cómo se aplica la sabiduría y a qué se está refiriendo con la necedad. Y es interesante que en el libro de Proverbios, ustedes si son lectores disciplinados de la Escritura, saben que pueden leer Proverbios 12 veces al año, porque tiene 30 capítulos, 31, y usted puede ir leyéndolo un capítulo por día, y lo puede leer 12 veces. Y estaría bueno que así lo haga. Sé que mi hermana Mónica lo hace, que nos está visitando, lo hace porque ella publica todos los días un proverbio ahí referente al día, ¿no? Pero se puede hacer. Y si usted ha leído, y lo ha leído, va a notar esto, que la diferencia entre los necios y los sabios, ¿sí?, entre los sabios y los necios, entre los unos y los otros, justamente la diferencia que marca el libro de Proverbios no es su coeficiente intelectual, ni la grande cantidad de conocimiento que tienen, sino las decisiones que toman frente a Dios, la familia, el trabajo, el dinero, las amistades, la sexualidad, el divertimento, las adicciones, las presiones, las necesidades y otras tantas cosas comprendidas en las vivencias del día a día. Así es como ve Salomón un sabio y un necio. La decisión que toman ante esta diversidad de situaciones que todos abordamos y vivimos en el día a día. Así que en esto consiste la sabiduría, porque nuestras decisiones dejan al descubierto esto. ¿Por qué a esta clase de decisiones sobre la familia, el dinero, la sexualidad, la vida social, las relaciones, las amistades, por qué eso está comprendido como sabiduría? Bueno, queridos hermanos, porque esas decisiones dejan al descubierto, primero, cuáles son nuestras prioridades, algo que vamos a hablar la semana que viene. Dejan al descubierto qué clase de carácter tenemos nosotros, porque cuando uno decide, uno deja en claro qué es importante para uno. Eso es tener prioridades. Nosotros ponemos primero en nuestra vida lo que consideramos importante. Cuando decidimos, estamos contándole a los demás qué es realmente importante para nosotros. Entonces nuestras decisiones dejan al descubierto qué realmente es importante en nuestra vida, qué tiene prioridad, ¿sí? Podemos hablar mucho del Señor, pero si Él no está primero en nuestras decisiones, queda solamente en palabras vacías. Las decisiones que tomamos muestran la clase de carácter que tenemos, porque a veces estamos en situaciones de presión y nosotros no soportamos la presión y decidimos por aquello que me libere fácilmente de esa situación sin pensar si la decisión que estoy tomando en realidad honra al Señor. También la clase de decisiones que tomamos dejan al descubierto cómo es nuestro mundo interior, ¿sí? A veces podemos tener una caparazón que nos cuidamos para que nadie sepa qué estamos pensando, qué pasa dentro nuestro, pero es en el momento en que tomamos decisiones que dejamos al descubierto qué pasa dentro de nosotros, cómo es nuestro mundo interior. Y también las decisiones que tomamos dejan al descubierto cuáles son los conceptos e ideas que gobiernan nuestro corazón. De todo eso vamos a estar hablando de una manera u otra en cada uno de los aspectos que vamos a mirar. Por eso es que todo esto tiene que ver con la sabiduría, porque abarca las cosas importantes de nuestro ser y también de nuestra vida. Deja al descubierto todo eso. Así que en la vida familiar son las decisiones que se toman a diario las que dan testimonio si es un hogar donde se vive con sabiduría. Porque de eso
En verdad a eso estamos apuntando en este mes. Así que Salomón definió la sabiduría de forma concisa: discernir y juzgar, poder diferenciar y en base a eso tomar una decisión. Tomar una decisión. Vamos a hablar un poquito más al final de este mensaje, pero permítanme decir que a veces sabemos discernir, pero no tenemos la valentía ni la convicción para decidir. Yo sé que eso está bien. Oh, pero mi circunstancia, mi situación, y decidimos por lo incorrecto. Tremenda es esa situación, ¿verdad? La he vivido yo, me siento tentado muchas veces a eso, y yo sé que cada uno de nosotros vivimos en esa situación. Sabemos, podemos darnos cuenta, pero no tenemos la convicción para determinar. Y esas dos cosas pidió Salomón, que yo pueda discernir, pero dame el corazón para tener la convicción tal de tomar la decisión correcta en ese momento. Saber diferenciar entre lo bueno y lo malo y tomar las determinaciones pertinentes a ese juicio. En segundo lugar, ¿qué enseña nuestro texto acerca de la sabiduría? Bueno, el texto nos permite ver la importancia, su importancia, la importancia de la sabiduría. Ahora, ¿ha notado, mientras leíamos nosotros el texto, ha notado lo que Dios destacó de la petición de Salomón? ¿Qué fue lo que destacó? Bueno, el texto dice así, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice que agradó delante del Señor lo que Salomón pidiese esto. Versículo 11, le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, tampoco pediste para ti riquezas y tampoco pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Tremendo lo que es. Es más, la implicancia de todo esto es maravilloso. Pero es interesante que Salomón podría haber pedido una larga vida, porque dice, no pediste una larga vida, y le dijo, pide lo que quieras, y si Salomón hubiese pedido una larga vida, Dios se lo hubiese dado. Salomón podría haber pedido una gran riqueza o gloria personal al ser un gran vencedor como su padre David. Ustedes recuerdan que David era amado en Israel porque lo veían un hombre valiente, no tenía reparos en salir y defender. Es más, el día que él venció a Goliat, David, ¿se acuerdan que cuando él volvió a la ciudad, las mujeres, ¿qué decían? Cantaron. Y Saúl se puso celoso que las mujeres cantaban. ¿Pero por qué cantaban las mujeres? Porque una costumbre en aquel tiempo en las guerras es que el ejército que ganaba iba a la ciudad y tomaba a las mujeres y las violaba. Así que no es cosa menor que las mujeres estuvieran agradecidas por David, que tuvo la valentía de ganar esa gran batalla, y las mujeres sabían qué alivio, no van a venir a abusar de nosotras. Había mucho implicado ahí. Y claro, un hijo así como de este padre, que diría, yo quiero, yo veo cómo lo quieren por ser un gran... Y él podía haber pedido, yo quiero ser como mi papá, que todos me reconozcan que soy un valiente, que saco la espada y defiendo a todos. Pero no pidió gloria personal para sí mismo, Salomón, perdón. Podía haberlo pedido, pero no pidió eso. Y al no pedir ninguna de estas cosas, ¿sí? Ni una larga vida, ni riquezas, ni gloria personal, al no pedir estas cosas, dejaba en claro Salomón que para él la sabiduría era mucho más valiosa y necesaria que todo esto, que todo lo demás. Incluso la sabiduría demostró en ese momento que la sabiduría incluso es más importante para él que la vida misma. Prefiero, dijo Salomón, parafraseando su idea allí, prefiero tener sabiduría a tener una larga vida. Tremendo, ¿no? Por eso dijo, no pediste muchos días. No me preocupa cuánto vivo. Me preocupa ser una persona que toma decisiones correctas. Prefiero tener sabiduría, dijo Salomón, a tener muchos bienes materiales. ¿Qué hubiese pedido usted? No quiero saber. Si usted pensó en un momento, la verdad, no tener necesidades. Mire esto, Salomón consideró la sabiduría antes que tener muchos bienes materiales. No me importa si soy rico o soy pobre. Me importa en verdad tomar decisiones correctas. Prefiero la sabiduría a ser una persona reconocida y famosa. No importa en verdad si a mí me reconocen o no en esta nación, pero yo quiero en verdad poder tomar decisiones correctas a la luz de un juicio
correcto. Interesante, ¿no? Salomón evaluó la situación en la que se encontraba, que es todo el preámbulo que se da allí, cuando él empieza a hablar, tú has dado una gran misericordia a tu siervo, a mi padre, tu siervo David, has hecho crecer esta nación, todo el preámbulo de la situación en la que él se encontraba, y ahora yo estoy a cargo de todo este gran número de personas. Él evaluó la situación en la que estaba, ¿sí? Al punto de asumir, justo estaba a punto de asumir el liderazgo de una nación y concluyó que nada era más importante que saber cómo tomar decisiones correctas. Y demostró cuán importante era al renunciar a todo deseo y comodidad personal. ¿Ha notado lo que hizo Salomón ahí? ¿Qué dijo? Me dijo, pide una cosa. ¿Cuántas cosas quiero? Pero al evaluar la situación en la que estoy, yo soy líder ahora. Yo ahora soy líder de esta nación. Lo más importante es que yo pueda tomar decisiones correctas. No importa si somos pobres, no importa si mi vida es solamente un año, no importa si me viene una enfermedad terminal, no importa si en verdad no soy reconocido, pero yo quiero tomar decisiones correctas. Tremendo. Tremendo. Este es el puntapié para decirles a ustedes, hombres de hogar y esposas acompañándose a ese hombre de hogar, que lo más importante es que ustedes tomen decisiones correctas. Eso es lo más importante. No importa si tienen plata, si no la tienen, no importa si están enfermos, si la vida de ustedes tiene poco tiempo ya. Lo importante es que lo poco tiempo que les queda de vida, ustedes tomen decisiones correctas. Ese es el desafío de este pasaje. Ese es el desafío de la sabiduría. Ser sabios de esa manera. Así que Dios destacó esto, el hecho de las cosas que no pidió Salomón. Destacó porque la sabiduría no solo se hace evidente en las cosas que escogemos, sino también la sabiduría se hace evidente en las cosas que no escogemos. ¿Sí? ¡Wow! Ejemplos nomás vagos que vienen a mi mente en este momento. El creyente joven que realmente está tentado, seducido a ponerse de novio con una no creyente y dice, no. La sabiduría se hace evidente en lo que decide no escoger, lo que rechaza. Tiene 1000 cosas para hacer en el día del Señor y dice, no, eso no, el Señor. La sabiduría se ve en las cosas que no escogió y por ende dándole lugar a las prioridades. Bueno, así con un montón de cosas que vamos a estar viendo en la parte práctica de este estudio. El domingo que viene y otro más, creo que van a ser 2, el Señor guiará, hasta dónde vamos a abordar la temática de la sabiduría. ¿Sí? Pero es interesante que Dios destacó esto porque mostró que al no escoger ni la riqueza, ni la gloria personal, ni larga vida, demostró que realmente la sabiduría es importante. ¿Sí? Y esto da testimonio de nuestro carácter, de la clase de creyente que somos, dispuestos a negarnos a nosotros mismos por aquello que es realmente importante. ¿Qué le importaba a Salomón? La gente por la que tenía que decidir. Yo tengo que decidir por todo tu pueblo, el cual tú escogiste. ¿Qué importo yo? Importa dirigir a este pueblo bien. Y así debería pensar todo hombre de familia. No importo yo, importa tomar decisiones correctas sobre esta familia, así sean 3 o así sean 8 o 6, lo que sea que Dios te ha dado a cuidar. Lo importante son ellos, qué decisiones tomás sobre sus vidas. Así que al asumir el liderazgo de un hogar, todo hombre será confrontado con la misma renuncia y será el momento de escoger por lo importante. De eso vamos a hablar. ¿Qué es importante? Porque eso va a guiar nuestras decisiones. ¿Y qué tipo de sabiduría tenemos nosotros? Ahora, ¿por qué Salomón consideró tan importante la sabiduría, queridos hermanos? ¿Por qué consideró la sabiduría más importante que las riquezas? Y eso nos da lugar a entender por qué en Proverbios tantas veces Salomón dice la sabiduría vale mucho más que las muchas riquezas. Es más valioso que eso. Acá vamos a entender por qué Salomón dice eso en Proverbios. Bueno, porque todas las decisiones, queridos hermanos, que tomamos tienen consecuencias. Todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Y Salomón sabía muy bien que las decisiones que iba a tomar en la nación iban a traer consecuencias. ¿Qué importa el dinero? Importan las decisiones porque eso va a traer consecuencias a corto o a largo plazo.
Por eso es importante que nosotros tengamos como una prioridad en nuestras vidas, como un alto valor, mejor dicho, perdón, la sabiduría, ¿sí? Las decisiones tienen consecuencias y algunas serán más significativas que otras las consecuencias. Además, no solo me afectarán a mí, sino también a mi entorno, especialmente cuando estamos a cargo de un hogar. Eso es lo que justamente estaba pensando Salomón. Mis decisiones afectan a toda una nación. Por eso, ni larga vida, ni fama personal, ni riqueza, sino sabiduría para decidir. ¿Por qué es tan importante la sabiduría? Bueno, porque tomar decisiones correctas no es fácil. No es fácil tomar decisiones correctas. Incluso sabiendo lo correcto, no es fácil tomarlas. Hay una serie de factores que intervienen y dificultan la toma de decisiones correctas. Nuestra limitada condición humana, nuestro pecaminoso corazón, el cual es engañoso más que todas las cosas, decisiones que a veces pero otras veces entramos bajo una presión de una grave enfermedad y decimos, ¿cómo decido ahora? Una crisis familiar, agotados por un gran estrés, desanimados por la falta de esperanza, todo eso influye en la clase de decisiones que nosotros tomamos. Y es por eso que conviene tener sabiduría. Porque a veces somos guiados más, y eso también va a estar incluido, no se haga problema, va a estar incluido en el desarrollo de esto, a veces somos guiados más por las emociones que por la sabiduría. A veces la circunstancia nos gana a la sabiduría y decidimos más por lo conveniente en el momento que por aquello que realmente es correcto. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es urgente, lo que es importante y en verdad lo que es urgente. Eso es importante distinguirlo, ¿sí? En el momento en que nosotros vamos a tomar una decisión. Por eso, contar con la sabiduría necesaria para cada ocasión tiene un alto valor. Decisiones dominadas por las emociones o por la presión de las circunstancias suelen terminar muy mal. ¿Por qué es tan importante entonces la sabiduría? Bueno, queridos hermanos, porque la sabiduría está directamente relacionada con la santidad de Dios. Por eso es importante tomar decisiones con sabiduría, porque está relacionada directamente con la santidad de Dios. Salomón dijo bien allí, sabiduría para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Y lo bueno y lo malo están determinados por la santidad de Dios. Lo correcto, en el sentido bíblico, es lo que se ajusta a la santidad de Dios. Lo incorrecto es pecado y es una falta grave contra la santidad de Dios. Entonces, la sabiduría es altamente importante, no por sí misma en sí, sino porque se trata de Dios, de nuestra relación con Él. Y al comienzo del capítulo 3, la Biblia dice que Salomón amó a Dios. Y como amaba a Dios, a él le importaba tomar decisiones correctas. Porque una decisión incorrecta afecta mi relación con mi Dios, al cual amo. Al cual amo. Nosotros medimos las decisiones sabias en un sentido pragmático. Decimos que son sabias y las medimos en un sentido pragmático. Las medimos si nos han dado algún tipo de resultado para solucionar un problema. Pero Salomón evaluaba la sabiduría con base en la santidad de Dios. No necesariamente si resolvía un problema o no, sino en verdad si era lo correcto delante de Dios. Pensaba en lo correcto no en sentido pragmático, sino en cómo afectaba eso su relación con Dios. Cuando Dios es importante para nosotros, tomar decisiones correctas se vuelve una prioridad y por ende la sabiduría se vuelve un gran valor en nuestras vidas. Esa es la única manera en verdad que nosotros vamos a entender la importancia de la sabiduría, cuando Dios es primero en nuestras vidas. Y ahí entendemos por qué hay que tomar una decisión correcta con sabiduría, porque Dios es lo más importante. Ahora, en tercer lugar, queridos hermanos, ¿qué nos permite ver el texto en cuanto a la sabiduría? Bueno, su demanda, lo que exige, ¿sí? El hecho de la sabiduría, tener la sabiduría de Dios. Solemos decir que Salomón pidió sabiduría. Yo lo he dicho muchas veces. Este es el pasaje donde Salomón pidió sabiduría. Pero no. En realidad, ¿qué fue lo que pidió Salomón? Tener un corazón entendido. ¿Qué es sabio? Tener un corazón sabio. Él hizo el acento en el corazón, no en la sabiduría en sí,
sino en el corazón. La sabiduría era importante en todo esto, pero tener un corazón sabio. Dijo, da a tu siervo corazón entendido. Y esa es completamente radical en todo el tema que estamos hablando de la sabiduría. Porque hay una diferencia entre pedir sabiduría y pedir un corazón sabio. Hay una diferencia. Así. Y vamos a ejemplificarlo de esta manera, esa diferencia entre pedir sabiduría y pedir tener un corazón sabio. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurrió mientras estaba haciendo el estudio, si esta es su situación, no estaba pensando en usted, por las dudas. Un creyente, debido a una mala administración de su dinero, queda atrapado en diferentes deudas. Y ahora me dicen, todos nosotros, pastor. Bueno, listo. Queda atrapado en diferentes deudas, ¿sí? Es muy común eso. Clama al Señor este creyente por sabiduría para saber qué hacer en ese momento. Desesperado, se tira de los pelos y el Señor le responde y soluciona el problema. ¡Wow! Y uno, por fin, no sabía cómo pagar todas las tarjetas. Pero, pasado unos meses, este mismo creyente vuelve a caer en deudas. Tropezar 2 veces con la misma piedra, ¿no? Vuelve a caer en deudas. Bueno, si ese creyente hubiese pedido ser sabio, en lugar de pedir sabiduría, hubiese rogado en verdad al Señor, no que lo libre de esa deuda, sino que lo ayude no solo a salir de aquel problema, sino a ser mejor administrador de sus finanzas, lo cual implica un cambio en su forma de ser, en la forma de pensar y en sus hábitos. Y ahí está la diferencia entre pedir sabiduría y pedir ser sabio. Señor, me tira pata. No, ahora cámbiame porque es un problema de administración que yo tengo. No sé administrar mi dinero. Y eso tiene que ver con que tengo malos valores en mi vida, gasto el dinero en cosas que no tengo que gastarlo, me doy cuenta que soy presionado por circunstancias difíciles y enseguida no saco y pago y llevo y compro. Y bueno, y me doy cuenta que tiene que ver conmigo, no con que tengo o no tengo, sino conmigo. Yo quiero ser sabio. Y ahí está la diferencia entre tener sabiduría y ser una persona sabia. ¿Sí? Y eso fue lo que pidió Salomón. No solo tener, sino ser. ¿Sí? Así que ser sabio exige un cambio interior, un cambio en mi vida espiritual que incluye un reconocimiento de mi incapacidad y una disposición a dejar a Dios, a que Dios moldee con su palabra mis criterios, mis hábitos y mis perspectivas equivocadas. ¿Sí? Eso es lo que estaba pidiendo Salomón, un cambio radical de su forma de ser. Salomón se dio cuenta que ante la gran responsabilidad que estaba asumiendo, no solo necesitaba tener, sino más bien necesitaba ser. Y ahí está la diferencia radical entre tener y ser. Tiene que ver conmigo, con un cambio en la clase de persona que soy. Y la diferencia entre las dos cosas es determinante en lo que va a suceder en el tema que estamos abordando, en todo asunto, pero en este tema que estamos abordando. La diferencia entre esas dos cosas va a ser determinante en la vida familiar. La clase de familia que ustedes tienen. Puedo tener sabiduría sin que eso llegue a afectar mis decisiones y mi conducta, pero ser sabio indica una forma de pensar y de actuar diferente. Cuando la reina de Sabá visitó a Salomón, no solo pudo comprobar la sabiduría que tenía, sino también pudo observar la vida de un hombre sabio. Ustedes tienen allí abiertas sus Biblias, está cerquita el pasaje, por eso les invito a ir ahí, 1 de Reyes capítulo 10. Noten el impacto que causó en el corazón de la reina de Sabá lo que observó en Salomón, pero observó la vida que él llevaba. Noten 1 de Reyes capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 9, dice de esta manera: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, de oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, y se quedó asombrada.
Y dijo al rey, verdad es todo lo que oí en mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y ha puesto por rey para que haga derecho y justicia. Qué lindo sería escuchar las esposas orar así sobre sus esposos en los hogares. Bendito sea Dios que puso en este hogar un hombre sabio. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención a esta mujer de Salomón? Hasta la comida que había en su mesa. Cómo estaban las habitaciones, cómo se vestían sus sirvientes, el orden que había, la manera de adorar que él tenía. Todo eso daba testimonio de su sabiduría, de la sabiduría que Dios le había dado. La sabiduría, hermanos, es una forma de vivir. No es simplemente un conocimiento para salir rápido de situaciones difíciles. Es una forma de vivir. Así debería ser el testimonio de todo creyente ante los incrédulos cuando vienen a visitarlo a sus hogares. Me quedo asombrado de tu familia. La manera en que ustedes tienen este orden, vamos a hablar de eso este mes, el orden que ustedes tienen en este hogar. ¡Wow! ¿Cómo tienen las habitaciones? ¿Cómo ustedes, todo lo que veo en este hogar muestra que ustedes son sabios? Tremendo, ¿no? Tremendo. Así que la Biblia nos exhorta a pedir sabiduría, queridos hermanos. Santiago 1 enseña eso. Pero también la Biblia nos exhorta a ser sabios. O dicho de otra manera, nos exhorta a vivir sabiamente. De esto se trata la sabiduría como el fundamento para edificar un hogar en la verdad. Se trata de un estilo de vida, de una manera de ser que rige la vida familiar. Salomón llegó a esta conclusión al considerar el alto grado de responsabilidad que él tenía, la gran misericordia de Dios que había hecho con Israel y también la gran dificultad que significaba liderar. Al considerar estas cosas dijo, necesito ser, no solo tener, sino ser sabio. Todo esto lo llevó a la conclusión que debía ser un tipo diferente de persona, una persona sabia de corazón. Quizá este es uno de los problemas que a menudo nos encontramos. Tratamos de pedir a Dios sabiduría para ciertos momentos cuando en realidad lo que necesitamos es un cambio radical en la clase de persona que somos. ¿Cuántos vienen a la iglesia, no? Para que Dios solucione el problema que ahora tienen, familiar, económico, de salud, lo que sea. Y se encuentra con que en realidad Dios le dice, no, yo quiero cambiarte a vos. En realidad lo que necesitas es vos cambiar. Un cambio interior en tu corazón, porque hasta ahora has vivido de manera necia y yo quiero hacerte sabio en Cristo. Interesante, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a Dios y la vida de fe con un criterio comercial, ¿sí? Con la idea de obtener algo. ¿Cuántos ven la vida de fe así? Como una transacción comercial. Yo le doy a Dios, Dios me tiene que dar. ¿Ven la vida así? ¿La vida de fe así? Pero Dios nos propone ser alguien antes que tener algo. Ser un tipo de persona diferente, una persona redimida, moldeada en la semejanza del carácter de Cristo, carácter que se hace evidente en la sabiduría con la cual nosotros vivimos en nuestra vida de hogar. Para la vida familiar estamos acostumbrados a tratar de obtener cosas de Dios, pero el desafío que Dios nos presenta es para que veamos cuán necesitados estamos de ser un tipo diferente de personas, uno que solo la gracia de Dios puede lograr. Así que el desafío de establecer la sabiduría como el fundamento de la vida familiar es un desafío que nos exige entregar nuestro ser en las manos de Dios para que Él nos moldee para ser sabios, sabios según su verdad. Y este es el desafío de esta mañana. Si tú llegas al punto de darte cuenta cuántas decisiones necias que he tomado hasta ahora en mi vida, pues la idea entonces no es que pidas sabiduría, sino que clames a Dios. Señor, cámbiame. Yo necesito dejar de ser necio y comenzar a ser sabio. Y solo Cristo lo puede hacer. Amado Padre Celestial, solo tú
Y nadie más que tú conoces cada corazón. Y puedes hablar más allá de lo que hemos dicho en esta mañana. Por eso rogamos que también tu Espíritu traiga todos los pensamientos necesarios y doblegue de tal manera el corazón para que dejemos de resistirnos al Espíritu de Dios y nos pongamos en tus manos para un cambio radical de nuestro ser. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.